Muy bien, pasaron 6 minutos después de las 10 en la República Argentina. Bueno, lo anunciábamos hace un ratito, ¿eh? Bueno, esto ya hicimos nuestra primera intervención hace algún par de semanas atrás, bueno, como una nueva propuesta para este 2023. Bueno, un año que va a estar movido políticamente, como ya sabemos, y bueno, es importante por ahí ir analizando los distintos aspectos. Ya lo tenemos aquí al periodista Hugo Gira, con quien vamos a analizar un poquito toda esta cuestión. Bueno, me parece que podemos arrancar, Hugo, si te parece, con bueno, la salida o la decisión de Mauricio Macri, ¿no?, de apartarse, que acá aparecen también como, diríamos, dos posibles causas, ¿no? Por un lado, hay un amigo que me dice, los números no le daban la encuesta, y hay otro que dice, no, pero tuvo un gesto de grandeza. ¿En cuál te quedas vos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo me quedo en que los números no le daban porque, si bien los argentinos solemos tener una memoria política muy corta, no más allá de 20 años, pero 4 años sí recordamos. Claro. Y los 4 años de Mauricio Macri, hay que recordar, esto es dato objetivo, no opinión, todas las variables económicas fundamentales que le entregó Cristina, él las empeoró. Aumentó el desempleo, aumentó el déficit fiscal, aumentó la inflación, disminuyeron las exportaciones, el dólar, bueno, se fue también por las nubes. Sí. Yo recuerdo alguna frase de alguno de los ministros de Economía que pasaron por el gobierno de Macri que había dicho, bueno, si el dólar se nos va a 20 es porque hicimos algo mal. Y ellos habían recibido el dólar a 9 o 10 y lo iban a llevar a 14. Claro. Se le fue a más de 40. Entonces todos esos datos hacen que del gobierno de Mauricio Macri haya sido realmente malo. Y volvió el endeudamiento externo. También. Ese es otro factor. Con el mayor crédito que en su historia entregó el FMI a un gobierno soberano. Los 50 y pico mil millones de dólares, de los cuales Macri tomó de entrada nomás más de 45 mil millones, con los cuales ahora estamos en esta situación histórica que desde el 78, 79 para acá tiene la Argentina. Estoy hablando de 1978, 1979, digamos, desde los tiempos de los militares, para acá tiene la Argentina con el gran estrangulamiento para nuestra economía y para nuestro Estado que constituye la deuda externa. En una decisión política que tiene el Fondo Monetario Internacional desde hace muchas décadas de que los países como Argentina tienen que pagar sí o sí la deuda sin ningún tipo de quita o con una cuestión muy mínima y muy básica. Sí. Nosotros pagamos la deuda. Te doy un ejemplo de cómo se resolvió políticamente. El tema no es técnico, es político. En la década del 50, Alemania Federal, cuando el país estaba dividido, Alemania Federal, Alemania Democrática, Alemania Federal se hizo cargo de la deuda histórica del Imperio Alemán, del Reich alemán de Hitler, y todas las guerras, y digamos, toda la deuda que tenía desde la pérdida de la Primera Guerra Mundial, pasando por la deuda que no pudo pagar en la crisis de los años 20 y 30, más la deuda que no pagó Hitler, más la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Le hicieron una quita del 50% de toda esa deuda, los organismos internacionales, y el pago de la deuda se hacía con el superávit, con una parte del superávit de las exportaciones. Y eso se terminó de pagar en la década del 70 aproximadamente. 50% menos, que eran los intereses básicamente, o sea, le quedaba la deuda bruta, claro, pensada en dólares, y pagada no con ajuste sobre el Estado, que es lo que se hace habitualmente en la Argentina, y con eso se suena la educación, la salud, los jubilados, los hospitales, las escuelas, todo, claro, sino con fue un pago que se hizo de una manera no traumática. No traumática, porque además Alemania se transformó de esa manera, tenía que pagar eso y obviamente reconstruirse. Fue durante los años 50, 60, 70 el mayor exportador mundial de tecnología, fundamentalmente. Además,
no de materias primas que siempre están deprimidas, sino de alta tecnología. Recuperó su nivel de industrialización, estableció un estado de bienestar que fue modelo durante mucho tiempo, Alemania Federal. Perdón. Tuvo una serie de ventajas políticas y económicas y además pudo pagar la deuda externa sin estrangulamiento. A Argentina la estrangulan cada vez que le hacen pagar. Y más estas deudas, una deuda que fue direccionada claramente de manera política. Esto se lo entregaron en agosto del 2019 para que Macri llegara a las PASO bien, llegó mal, perdió, y obviamente ese regalo le quedó a Alberto Fernández. Después uno puede entrar a analizar los errores. Ese fue el respaldo del fondo para la reelección de Macri. Para la reelección. Y la idea era, bueno, después hacemos con la excusa de llega la reelección, llega el nuevo gobierno de Macri, hacemos el gran ajuste que está pendiente de los factores de poder sobre la sociedad argentina. Que es lo que ahora están posponiendo hacia el año 2024. Podemos ir después un poco más en otro momento. Y que parte de ese ajuste lo está haciendo Massa hoy. Y parte de ese ajuste es, digamos, el sapo que se está comiendo cada peronista que tiene que explicar lo que está haciendo Alberto y lo que están haciendo Alberto y Sergio. Y por qué Cristina se calla. Y lo que tienen que explicar los kirchneristas, por ejemplo. Se calla o habla Máximo, pero a la hora de levantar la mano, levantan la mano en el Congreso o se retiran, no votan, pero tampoco impiden que las cosas funcionen. Bueno, en ese contexto histórico, Mauricio Macri no puede ser candidato. No puede ser candidato porque le juega en contra todos esos 4 años que fueron básicamente 4 años perdidos. No quiero meterme dentro del juego de la grieta, porque alguien me va a decir, y Alberto Fernández, bla, bla, bla. Claro. Se puede analizar aparte el gobierno de Alberto Fernández. Vos me preguntaste, ¿por qué renuncia Macri? Porque no es candidato a partir del antecedente de su presidencia. Y recordemos, estamos hablando de 4 años atrás, todavía tenemos memoria histórica los argentinos, con respecto a 4, 5, 10 años aproximadamente, sin que necesariamente nos tengan que manipular desde los medios que están estructurados políticamente para olvidarnos de eso. El que la pasó mal con Macri la recuerda. No le va a cambiar la idea ni La Nación Más ni Clarín. No precisa tampoco C5N reforzársela a esa idea. La pasó mal. Entonces, para Cambiemos, o para Juntos por el Cambio, Macri no es un candidato. Es el fundador del espacio, el segundo tipo que después de Alfonsín logró destruir buena parte de la hegemonía cultural peronista. Y que pudo terminar su mandato en tiempo y forma, ¿no? En tiempo y forma, claro. Bueno, a ver... que no es un dato menor eso. No es un dato menor, pero también habría que ver por qué terminaron mal Alfonsín, por qué terminó mal. Porque, a ver, en el trasfondo de esto también está la historia de los peronistas no te dejan gobernar, y eso es relativo. Yo no soy de los que cree que el peronismo no te deja gobernar. Pero hay que demostrarlo, de todos modos forma parte de un tema de otro debate. Pero es cierto, Macri fue el primer no peronista que desde el 83 para acá pudo terminar su gobierno. Bueno, Rodríguez Sá no pudo terminarlo y era compañero, por decirlo, y llegó 7 días. Duraron poco eso. Duró poco ese muchacho. Claro, o sea, hay cuestiones estructurales de la crisis. Si tenemos historia, ¿no? En una semana pasaron 7 presidentes, ¿no? De la Rúa cayó, después vino, no me acuerdo cuál era el presidente de la Cámara de Diputados, recuerdo que estaba el misionero después vino el otro presidente de la otra Cámara y después llegó recién Duhalde. Y Duhalde venía para sostenerse. Duhalde también cayó, recordemos ese detalle. Es un detalle. Costecchi Santillán. El Costecchi Santillán, él estaba para ser el gran presidente del 2003 en adelante. Podríamos decir que a Duhalde también se lo llevó la crisis. En lo que quedó Duhalde es en el hacer el trabajo sucio. Porque después vino Néstor y... Desde una perspectiva estrictamente del análisis técnico, los 4 años de Néstor fueron los mejores en términos estadísticos, en términos de todos estos puntos que yo te decía que Macri... y económico también. Económico, que tuvimos desde el 83 para acá. En una etapa de levantada del país después de haberse caído en lo más profundo del pozo. Entonces, bueno, un presidente así, cuando vos salís del pozo y vas remando para arriba...
y las cosas se te dan, los precios internacionales se te dan, tenés el doble superávit fiscal y de comercio exterior, entonces todo anda bien. Es un tema de debate porque viste que dicen, algunos sostienen, ¿no? Porque viste que siempre en esto hay dos bibliotecas. Y dice, sí, pero el contexto internacional lo acompañó. Exacto. Claro. A que a vos contexto internacional te acompañe es positivo, pero también vamos a reconocer algunos elementos favorables que la propia que dinámica generó también la dinámica las dos cosas, interior. Vos también podés chocar la calecita andando muy bien el negocio, si sos malo si terminaste siendo malo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es el renunciamiento que por ahí algunos hablan, los medios macristas hablan de renunciamiento, no hubo tal cosa. En realidad Macri Macri le viene pasando lo mismo que a Alberto desde el peronismo. Alberto Fernández no puede ser el Pato Rengo, como dicen los politólogos norteamericanos. Está en el final de un gobierno. Es muy difícil que logre la reelección, es muy difícil, porque juega todo en contra de él. Si a Kirchner el ámbito internacional le jugó a favor, y además tomó decisiones, Alberto Fernández no solo que no toma decisiones por ahí de peso, sino que además todo el ámbito internacional le ha venido en contra, porque tuvo que jugar primero contra una pandemia, con la cual no había ningún tipo de reglamento, ningún tipo de protocolo. Había que inventarlo. Era casi el caos, ¿no? Claro, y había que inventar lo que se tenía que hacer. Claro. Le jugó después la guerra internacional y encima la guerra de Ucrania. Y encima la caída de los precios de los commodities. Y para colmo de males, toda la crisis internacional que se viene reciclando y que año a año empeora las cosas. Recordemos que ahora se están cayendo importantes bancos internacionales, el Silicon Valley en California, Credit Suisse en Suiza. Credit Suisse es uno de los nombres clave de el marketineo financiero suizo, y lo tuvieron que comprar el UBS, que es el mayor banco de Suiza, lo tuvo que comprar a precio vil para que no se cayera y no se viniera abajo una buena parte de toda la parafernalia financiera internacional. En ese contexto tenés que tener también mucha capacidad de tomar de decisiones, y Fernández tiene una capacidad intermedia. No es un de la Rúa, que terminó como un mal ejemplo de presidente, pero le falta mucho para ser o un Menem, un Kirchner, un Alfonsín en los aspectos políticos de su primera parte de gobierno. Opinión personal. Entonces eso también hace que Fernández sea un hombre que no la tenga fácil para la reelección. Pero por ahora tiene que jugar con eso, porque imagínense que él mañana dice, bueno, yo no voy a ser candidato a presidente. Con todos los problemas económicos que tiene, lo pasa por encima el resto de la política. ¿Qué va a pasar con el establishment, con los organismos internacionales, con los sectores internos que tienen que ir bueno, no va a ser presidente? Me voy a sentar a hablar con Larreta, eventualmente con Massa. Me voy a sentar a hablar con Cristina. ¿Puedo decir que él tiene que decir que va a ser, por supuesto, para sostener esto otro? A ver, le pasó a Menem con la reelección, un invento armado por el menemismo en el año 98. Era imposible que pasara frente a la reforma constitucional, que decía que ese era su último mandato, porque no podía repetir por tercera vez. Y él jodió durante mucho tiempo con la reelección. Y todo el mundo estuvimos repitiéndolo, el periodismo, los políticos que tenían que salir a confrontar con esto, sabiendo desde una perspectiva estrictamente técnica de legislación constitucional que él no tenía la reelección, pero lo tuvo que hacer durante más de un año para que no quedara como vacío de poder después de las elecciones intermedias del 97. Claro. Entonces Alberto Fernández tiene que hacer lo mismo. Claro. Que le salga bien la jugada después, bueno, es otra historia. Pero creo que no va a ser candidato. Es para no demostrar fragilidad. Para no demostrar fragilidad. Para no ser un Pato Rengo. Menos en un año que se tienen que tomar decisiones, sobre todo de política social y económica, fundamentales para este gobierno, para llegar bien a las PASO y bien a las generales. Y entregar más o menos organizado a quien gane en diciembre. Entonces, tenemos un gobierno, un presidente débil, por defectos propios, al que además todo el contexto mundial nunca lo ha favorecido, de ninguna manera, durante estos 3 años,
Por lo cual yo también rescato algunas cuestiones de él. Uno siempre tiene que mirar las dos cosas. Es cierto cuando Fernández dice que el país está trabajando, que aumenta las industrias, Sí. o sea, el país está en movimiento. ¿Mm? Hay un ajuste, se nota, lo lleva adelante Massa, es un ajuste suave por ahora, pero el país está en movimiento. Pero claro, lo que todos los argentinos nos preguntamos cada comienzo de mes es ¿cómo va la inflación? ¿Cómo terminó la inflación del mes pasado? Esa es la gran derrota de Fernández. Pero el tema inflacionario, unido al tema de ingresos de la población, las dos cosas están retroalimentándose, es el intríngulis de los conflictos irresueltos del sistema estructural socioeconómico argentino. O sea, venimos con cosas de arrastre. O sea, el que resuelva definitivamente eso, bueno, va a quedar en los libros de historia, pero ese no es Fernández. Ahora, ¿es así el que resuelva las cosas de fondo tiene que aplicar un ajuste rabioso? No. ¿No? A ver, los ajustes que se aplicaron en la Argentina, y yo te voy a nombrar el ajuste Martínez de Hoz, el plan austral de Alfonsín, un medio ajuste, el plan de convertibilidad de Menem, que fue el que más duró. Es el que más duró. Es el que más duró. Y podríamos decir, duró hasta la caída de la Rúa. El plan de convertibilidad, es más, el último ministro de la Rúa de Economía fue Domingo Cavallo, el padre de la criatura. Lo mandaron a llamar, sacanos de este despelote, vos que los creaste. Y él no pudo. Ya estaba muy avanzado todo eso. Y eventualmente un medio ajuste mal desarrollado por Macri. Todos estos ajustes se hicieron sobre los ingresos de la población y preservando la rentabilidad del gran capital. No tocando tampoco la política. A ver, porque ahí no me te parece tocás que, a mí mismo, no te tocás a vos mismo. Claro, tampoco. Porque viste que ahí está la gran deuda, ¿no? Y ahí me parece que están en deuda con la ciudadanía. Los costos que paga la política, opinión personal, y puedo buscar información sobre ese tema, pero no es una opinión, esta es una opinión respaldada en números que no los tengo acá. Ajá. Y no quiero decir. La rentabilidad empresaria que se gana en los grandes ajustes es muy superior a lo que alcanzan a agarrar o manotear los de la casta política. Es muy superior. Mira. Tengo que buscarte números. Porque eso es investigación sociológica, politológica, económica. No están los medios tampoco, en general. Pero en general, digamos, cuando uno habla de la élite dominante en la Argentina, siempre hay que tener presente que tiene dos brazos. El brazo empresarial y el brazo político. El brazo político es el fusible, siempre paga el pato. Por eso, muchos de esos políticos que saben que están ahí como fusible, mientras les dura la buena, tratan de resolver sus problemas económicos para ellos y para por lo menos sus hijos y sus nietos. Exacto. Menem es el ejemplo clásico del personaje que lo logró, incluso con investigaciones muy objetivas sobre el tema. Está en discusión, porque forma parte de la grieta, cuánto logró de eso que Cristina y Néstor. Pero digamos, uno siempre tiene la duda, pero en general, digamos, como son el fusible y muchas veces vienen de las capas medias, la mayoría de ellos, profesionales, etcétera, digamos, Alberto que terminan obteniendo grandes patrimonios. Terminan obteniendo alguna ventaja. Claro, sí. No son todos. Yo creo que la mayoría de los políticos no roba, para decirlo en criollo. La mayoría no roba, pero... No estaríamos en pie, sino, ¿no? Si fuese así. No, porque, a ver, uno habla de las... yo siempre a la gente que me dice que el país está todo mal, y me hago una tarea, o en estos días te puedo traer para algún momento para el análisis, por ejemplo, de los argentinos que se van y los extranjeros que llegan, y qué piensa el que se va y qué piensa el que llega, y cuántos son más, si los que se van o los que llegan. Cuando vos analizás eso, Argentina sigue siendo un país de promisión. Tiene problemas puntuales. Algo de corrupción, que no es la peor del planeta. La mayor parte de los países del tercer mundo tiene mucha más corrupción que la Argentina. En esos términos clásicos.
es decir, el político que roba. Pero hay una corrupción que es la de los grandes países dominantes en el sistema financiero, que es la corrupción financiera, que es mucho más letal que el político que te roba a nivel de obra pública en cualquier país del mundo. Los paraísos fiscales que se armaron para juntar ahí toda la plata que se roba en todo el mundo de cualquier manera, pública o privada, tienen, por el solo hecho de ser paraísos fiscales, un esquema de corrupción mucho más efectivo y nefasto y negativo en general para la sociedad humana que el que tienen este tipo de situaciones como nosotros. Además hay otro detalle que no es menor en este momento. La mayoría de las administraciones provinciales y locales en la Argentina actual, Argentina ahora, sean peronistas, cambiemistas, gobiernos locales, municipalistas, partidos provinciales, la mayoría de las administraciones del interior del país están bien afianzadas. A ver, si vos vas a los números que tiene Gustavo Bordet en la provincia de Entre Ríos, son un lujo. Vos podés discutir a dónde va la plata, pero hay transparencia y los números le están dando positivo. Después discutimos vialidad, discutimos la obra pública, discutimos la cantidad de empleados que hay en la provincia, sí, empleados estatales. La superpoblación. Podés discutir un montón de cosas, sí, pero los números cierran, que no es una situación habitual. Del 83 para acá, prácticamente de los años, desde el golpe militar del 76 para acá, uno de los problemas estructurales del Estado argentino ha sido el déficit fiscal. Forma parte de lo que no se solucionó dentro del modelo que se denomina habitualmente de valorización financiera o neoliberal, que es el que hoy predomina. Merece otras cuestiones, otros análisis, pero quiero decir, los elementos que yo señalé en general tienen datos económicos como para indicar que las cosas se pueden como para cerrarlo así. De hoy, mencionar un poquito, bueno, cómo vienen las precandidaturas y dejamos, si te parece, para la próxima hablar un poquito más ya de lo que es el programa económico, ¿no? Exacto. Que se nos viene. De lo que se nos viene. Precandidaturas. Bueno, lo último que yo conozco es una investigación que hizo la consultora 3.0 en el mes de febrero, a comienzos de febrero, en distintas localidades de la provincia, 1.450 personas. Es una cantidad razonable, o sea, los números que te va a dar estadísticamente están bastante cercanos, digamos, a lo que pasa. A lo que pasa. La hicieron para el peronismo y para ver cuál es el precandidato que puede reemplazar a Bordet. Un detalle que sacaron es que si Bordet tuviera reelección, podría ser la tercera, hoy le gana a Rogelio Frigerio, que es el gran candidato a vencer. Tanto en la interna de Juntos por Entre Ríos como en la general. Los demás están por detrás hoy, pero no es imposible que lleguen. Entonces se fijaron sobre 4 personalidades: la vicegobernadora Laura Strata, los 2 intendentes más importantes de la provincia por las ciudades que dirigen, Adán Val en Paraná y Enrique Cresto en Concordia, y un dirigente que fue intendente y que ahora es el secretario nacional de Agricultura, Juan José Bailo, que tiene una muy buena llegada a los sectores productivos y que, bueno, en general se le reconoce capacidad, digamos, de gestión. La figura de Bailo en la Nación, la verdad que hizo un puente con la provincia impresionante. Exacto. Bueno, esa era la idea, ¿no es cierto? Generalmente elegí el tipo que viene de una provincia a un cargo nacional. Bueno, no te olvides de la provincia, es de lo primero que tiene que acordarse. Claro. En primer lugar. Laura Strata va adelante, pero no con con intención de voto, sino con imagen. Hoy por hoy decir intención de voto, todo el mundo sabe que una gran parte de la población no tiene definido, y que los que van a definir una elección generalmente lo deciden el fin de semana previo a la elección. Una gran parte de la gente, cuando hay elecciones muy parejas. Incluso vos decís que los que contestan en las encuestas tampoco son sinceros. No necesariamente es la falta de sinceridad, es el no estar muy convencido. Yo dejé de responder encuestas, por ejemplo, ni bien te agarran por teléfono y te dicen, sí, yo la cuelgo, porque las pocas veces que las he respondido, me hacían preguntas
que yo trataba de ser lo más objetivo posible en ese momento y que después decía, no, yo podría haber contestado otra cosa. Ajá. Uno está por ahí muchas veces en duda en algo. O te dicen mucho, poquito, nada. Y qué sé yo, si es mucho. No me gusta ese esquema. Entonces vos decís, bueno, al medio, poquito. Bueno. Pero podría ser nada también. Bueno, o podría es decir ser que mucho. Estamos hablando ahora de imagen. De encuesta de imagen. Laura Strata tiene 30 de imagen positiva, 27 de negativa, muy parecida a las dos, y 32% no la conoce. Hoy por hoy es muy importante el segmento del no me conocen. Porque es el lugar donde puede aumentar uno la candidatura. Claro. 30 y 32 que no la conocen. Adán Val, 28 positivo, 29 negativo. Eso tiene que ver sobre todo con su administración en Paraná, que en general está bien vista. En general, tanto Val como Cresto tienen muy buena imagen en sus ciudades. Pero, obviamente, hay una parte de la población de esa ciudad que no está de acuerdo con ella. Hoy en día no hay político en la Argentina que consiga el 70, 80%. ¿Vos decís que ya esos números son de otra época? Es que el país no da para eso. Claro. Todos estamos enojados, todos estamos nerviosos. Gobierne quien gobierne, vos tenés algo que decir contra esa persona. A ver, yo me pongo a charlar en la calle con alguien que ya me dice, mira, yo le voy a votar a fulano, pero no me gusta el gobierno, esto. O sea, te dan todo un listado. Te dan todo un listado. No va a votar a lo otro porque su identidad política está de este lado, pero tiene tantas quejas para hacer que vos decís, bueno, está bien, es lo que hay, es la situación que hay. Y las quejas tienen que ver con la realidad que tenemos. De Crespo no tenés, ¿no? De Crespo no tengo. Dale, pero podemos conseguir. Bueno, la podemos compartir. Sí, ayer me tiraron unos números, pero le digo yo, bueno, pero el papelito, y claro, porque si no, ¿cómo hacemos para tratarlo al tema? No, a ver, claro. Yo no en lo personal, me imagino que vos tampoco, el papelito anotado con la mano no me sirve. Claro, porque te dicen, no, tenemos tanto porcentaje, y bueno, pero repetir como loro, no sé. Te doy el micrófono y decilo públicamente. Vos que sos el interesado en que esos números se desarrollen. Claro, exactamente. Lo que yo te estoy diciendo acá es la encuesta que la vi y por que lo me menos, la pasaron. Claro, la estás viendo. La encuesta oficial. Tal cual. Bueno, Adán Val está segundo, Bailo está tercero en imagen y Cresto, que la gente en general en Concordia lo rescata, pero tiene mucha imagen negativa. El apellido pesa. Claro. La historia personal, ha tenido algunas historias por ahí, algunos escandaletes en su vida fuera de la política en los últimos años, hace años atrás, y eso tarde o temprano eso también empieza a mellar, ¿no? Sobre todo en épocas de crisis. Todo el mundo se empieza a acordar de esa... ¿Te acordás el tema de la... Es así eso, Mirá, me hiciste acordar la noticia deseada. Miguel Wiñaski, un importante periodista argentino, padre de un Wiñaski que es el que está hoy en los medios. Él escribió en la década del 90, después del 2000, La noticia deseada. Una investigación en la cual él sacaba la conclusión, y es cierto, de que la gente por ahí desea escuchar ciertas cosas. Y daba algunos ejemplos, y un ejemplo que dio fue el de Fernando de la Rúa. Él había investigado los antecedentes turbios en la universidad que tuvieran los hijos de la Rúa. Y los informó durante la campaña electoral del 98-99. Como la historia era de la Rúa gana, se va el turco que no lo queremos ver más, nadie le creyó. El 2001, en los medios y en la calle, sacaban a relucir básicamente que los muchachos, que no eran muy estudiosos, los hijos de la Rúa, no eran el padre, obviamente, se habían copiado exámenes en la universidad. Claro. Y eso afloró otra vez. Eso afloró y formó parte de, encima desgraciado, tiene un par de zánganos que fueron a la universidad y se copiaron todo. Creo que el que andaba con Shakira era uno de esos en ese momento, que ella estaba todavía ¿cómo es? Soltera y no me acuerdo, Antonito creo que era. Antonito, eran dos hermanos, uno era Antonito. Y bueno, como que los muchachos esto habían hecho. Zulemita Menem había hecho algo parecido, también en la universidad, encima una universidad privada donde y sos hijo de famoso y si pagás todos los meses más o menos te van a dar el título. Bueno, también está ese tema. Bueno, ¿y qué nos queda para mencionar Hugo? La encuesta ya estaríamos cerrando entonces ahí con los a ver, los encuestados, camino al voto, por ejemplo, en esta encuesta a nivel nacional, en la provincia de Entre Ríos, un 30% de la gente, ahí sí,
votaría a un candidato nacional de Juntos por el Cambio, 28% al Frente de Todos, el candidato que salga. Ajá. O sea, 30-30. Está medio ahí nomás. Están ahí, 30-30. Claro. Libertad Avanza de Milei, 17. Estos son básicamente votos que pierde Juntos por el Cambio. Sí. ¿Mm? Sí. Entre Ríos está muy enojado, digamos, con el peronismo. Ese descontento que hay en un sector lo capitaliza Milei. Milei. Lo capitaliza a la derecha de Juntos por el Cambio. Y bueno, y después quedan Frente No, un partido conservador, y el Frente de Izquierda, Ajá. que acá está representado sobre todo por el Movimiento Socialismo, Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, 1% cada uno. O sea, aquí la tercera fuerza sería Milei, pero aquí hay que decir algo con Milei. Los números a nivel provincial y a nivel nacional. Y esto lo digo también con experiencia de haber pasado por la política. Milei no tiene estructuras partidarias en el país. En el país las grandes estructuras partidarias son, en algunas provincias, los partidos provinciales, tipo Movimiento Popular Neuquino. Ajá. Ganador desde la década del 60 en Neuquén. Sí. Y el resto son peronismo y radicalismo. Cuando llega el día de las elecciones, vos podés tener el mejor candidato del mundo, la gente lo ama, te mata la estructura partidaria. Porque vienen los compañeros y los correligionarios a repartir el voto y te empiezan a hablar, bla, 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 y la gente termina votando por lo cercano. Hoy hay mucha gente enojada con todo lo que está pasando que decanta hacia la derecha y decanta por Milei. Recordemos el efecto Macri. Estos ya gobernaron, no hicieron todo lo que tenían que hacer, sí. Milei lo promete. Tema para próximas elecciones. Para próximos. Pero entonces, Milei tiene mucha intención de voto hoy, pero hay que ver cuánto junta. Para las PASO y para la general. Bien. Un candidato instalado desde los medios porteños, que tiene un discurso que llega, sobre todo a la juventud. Mirá, el discurso de Milei, el sector que más llega es el de los jóvenes varones de 18 a 25, 30 años. Sí. Ese es un sector muy fuerte con Milei. Ahora, van a votarlo después, y por supuesto hay gente de todas las demás edades, pero ese es un sector que se destaca, que hoy se decanta hacia la derecha y hacia Milei, hacia el libertarismo. Después hay que ver si esos votos se van a transformar en las urnas, van a llegar a las urnas. Sería un milagro que Milei obtuviera estos números que está obteniendo en las encuestas, sería todo un milagro que después contada eso o más, frente a los aparatos partidarios, que hoy pueden estar discutiendo sus internas, pero para el día de las elecciones, si no hubo demasiadas heridas internas, y el hospital itinerante post interna, la ambulancia itinerante post interna empezó a recoger heridos, claro. Si eso se logra, los partidos tradicionales imponen sus estructuras generalmente. Y las terceras fuerzas sin grandes estructuras bajan con respecto a la intención de voto en las encuestas. Bueno. O Milei es un fenómeno cultural muy fuerte y va a estar en estos números que tiene, o queda absorbido dentro de la lógica del sistema político electoral argentino. Esa es la incógnita que queda. Es la incógnita que queda. Dale. Hugo, un gusto como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Hasta la próxima.